Pues seguimos aquí y ahora un tema que muchos me han dicho que tengamos mucho cuidado, porque vamos a hablar de posesiones. Y para hablar con ello, o para hablar de ello, vamos a hablar con nuestras dos colaboradoras, que es María Eslava, que la tengo aquí a las dos a mi derecha, y Olga Hernández. Ella se puede decir que son más especialistas en estos casos porque han casi vivido algo muy parecido a posesiones, ¿no? En primer lugar voy a empezar por Olga, porque Olga me estuvo comentando de que las posesiones demoníacas, porque son realmente posesiones demoníacas, todo el mundo lo sabe lo que es esa posesión, si tiene que ver con algún trastorno mental o puede ser que sea cierto. Entonces, para explicarle a todo el mundo qué es lo que es una posesión. Pues una posesión, Fran, es cuando un espíritu maligno coge el control del cuerpo de una persona, haciéndole perder absolutamente su voluntad. O sea, por supuesto en contra de él y haciéndole perder su voluntad. ¿Que me has hablado de enfermedad mental? Pues es que los exorcistas ya se cuidan mucho de sus rituales para entender que es una posesión y que no se confunda con una enfermedad mental. O sea, entonces estamos diciendo que los científicos dicen que no puede ser una posesión demoníaca, sino que puede ser o un tipo de trastorno como puede ser el síndrome de Tourette, una esquizofrenia, por ejemplo. O una esquizofrenia. Yo conozco, por ejemplo, exorcistas de la iglesia, sacerdotes que son exorcistas, que tienen un ritual muy exhaustivo. Y para diferenciar, por ejemplo, hay uno que es el padre Mancuso, que es muy famoso. Dice que de 100 personas que van pensando que tienen una posesión demoníaca, 90 son enfermos mentales. Pero para que él haga un exorcismo, ejerza de exorcista, tiene que haber unas condiciones y es como un diagnóstico absoluto de un médico y un psiquiatra que determine que no hay una enfermedad mental natural. María, yo quisiera preguntarte si tú has vivido algún tipo de posesión. Yo personalmente, en primera persona, no he vivido ninguna posesión. Yo sí te puedo hablar de la más conocida que hay en España, que es la única hasta la fecha que está documentada con un informe policial, que es la posesión de la que está basada en la película de Verónica Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esta chica adolescente. El caso Vallecas. El caso Vallecas, que yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, ¿no? Si a esa chica la llevaron a tantos médicos y a tantos hospitales, no determinaron ninguna enfermedad, en este caso sí se le podía haber hecho un exorcismo. Seguramente que cumplía con todos los requisitos para ello, ¿no? Esta chica, la gente piensa que es que ella se dedicaba a esto del ocultismo. Ella no se dedicaba a esto del ocultismo, ella tenía dudas, quería saber lo que ocurre en este mundo, ¿no? Pero ella realmente no se dedicaba a esto. Ella, ese año de 1990, la Ouija la hizo por primera vez. En la película sale que se hace con 2 compañeras, pero en realidad se hace con 4. Son 4 las que están haciendo la Ouija en la biblioteca del colegio y una, quinta, está vigilando en la puerta. Y el tema de esta muchacha cuando le ocurre esto es porque la profesora interrumpe esa conexión que tenían ellas con el más allá, parte el tablero, el vaso cae al suelo y como un humo negro que sale le entra a Estefanía por la boca. Eso es real tal como sale en la película. A raíz de ahí, todo el mundo, yo por lo menos he seguido mucho esta historia. ¿Y cómo, María, cómo es que no, por ejemplo, se hizo un exorcismo en ese caso, ¿no? Porque viendo cómo estaba la situación, porque claro, todo el mundo cree, bueno, ¿cómo, por ejemplo, por preguntarle a Olga, ¿cómo es la figura de un exorcista católico, de la Iglesia Católica?
Pues un exorcista católico, que hay en todas las culturas hay exorcistas, pero nos centramos más porque, bueno, digamos que nos pilla más cerquita, ¿no? El catolicismo. Un exorcista católico tiene que cumplir una serie de condiciones. Tiene que tener permiso del obispo y tiene que estar preparado. Por ejemplo, yo conozco a uno de los más importantes, que es José Antonio Fortea. Fortea, sí. Que ya no se dedica a esto, ahora escribe, que es una persona absolutamente cercana y muy preparado. O sea, su tesis en los 90 de licenciatura fue el exorcismo actual. Y ha hecho muchísimos exorcismos, ¿no? Entonces tiene que cumplir una serie de requisitos. Incluso tiene que haber un médico delante cuando hay un exorcismo, aparte del diagnóstico y luego ellos tienen sus características. Mancuso, por ejemplo, el padre Mancuso dice que cuando llega una persona poseída, primero habla con él, intenta rezar, y él mismo dice: una persona con esquizofrenia al que yo le digo vamos a rezar, me dice vamos, y al que yo le doy un vaso de agua y se la bebe, y es agua bendita, y se la bebe tranquilamente. Una persona poseída tiene una aversión absoluta a lo sagrado. Ajá. Y se bebe un vaso de agua bendita y lo mínimo es que se tire al suelo dando alaridos. María, cuando me hablas, por ejemplo, del caso Vallecas, nosotros hemos visto la película Verónica, que del director Paco Plaza. A mí me encanta, esa película me encanta, la he visto varias veces. Y a mí. Entonces, cuando nosotros vemos esas casas poseídas por este caso el demonio, ¿no? O espíritus extraños, ¿qué ocurre realmente en situaciones como ocurrió en este caso del caso Vallecas, ¿no? Porque fue el inspector José Pedro Negri, que fue el que investigó este caso, pero ¿qué realmente pasó cuando llegaron los inspectores al sitio, al lugar? Bueno, y este inspector ya jubilado y sigue diciendo lo mismo que se escribió en el informe, no se echa para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues cuando llegaron a Vallecas, recibieron una llamada, y hacía un año que Estefanía había fallecido, y recibieron una llamada de teléfono cuando este inspector llega con 3 agentes de policía al lugar. Se encuentra toda la familia en la calle lloviendo. Esa imagen también es real a la de la película. Se encuentra la familia pues lloviendo a mares allí, todos temblando de miedo. Le dan la llave y sube para arriba este inspector con 3 policías más. Lo primero que ocurre cuando llegan al piso es que se abre un armario que estaba completamente cerrado, y allí en la casa no había nadie. El armario se abre de par en par. Luego entra en el cuarto de Estefanía, que él no sabía que era el cuarto de Estefanía, y un crucifijo que hay en la pared se da media vuelta y justamente cae desde la pared hacia la cama con una fuerza increíble. Entonces el inspector y los 3 policías pues se quedaron un poco boquiabiertos. Luego un ruido que sonó en lo que era en la terraza de la vivienda, y allí no había nadie. Los 3 policías se marcharon corriendo de miedo, y el lo único de la que quedó fotografía allí que fue el vemos, inspector. lo que vemos de la fotografía que está quemada, eso... Sí, pero la fotografía no ocurrió con el inspector ni la policía allí, ¿vale? Eso sale en la película, se acerca mucho a la realidad, pero claro, siempre yo digo muchas veces que incluso la realidad supera la ficción, ¿no? Eso de la fotografía es una noche que está la familia durmiendo y se levantan porque ese día van ahí, tienen planeado de ir al cementerio. Y cuando se miran la cara, todos tenían los boquetillos de la arena en negro como si hubiese quemado algo. Y cuando llegan al salón se encuentra la fotografía de Estefanía en el suelo, la foto quemada, el cristal intacto y el marco también. Entonces algo que yo también le llama muchísimo la atención, ¿no? Una cosa clara del tema de la posesión de esta chica, Fran, es que ella no controlaba su cuerpo. Le empezaron a entrar como fatiga epiléptica cuando a ningún médico le diagnosticó a ella que padecía esa enfermedad. Se reía, el cuello, decía la familia que lo torcía de una manera diferente. Esa niña, la misma noche en que falleció, porque todo el mundo sabe que Estefanía falleció, no le voy a adelantar este final de la película a nadie, no, pero... comentó a su familia que ella esa noche iba a fallecer, y esa noche falleció. Muy bien, pues mira, ahora
vamos a seguir hablando de temas de exorcismo, pero antes vamos a ver este vídeo. No voy ni puedo entrar a evaluar qué es lo que las posesiones fueron antes de la existencia del cristianismo, porque evidentemente espíritus malignos han existido en todas las religiones anteriores, coetáneas o posteriores al cristianismo, sino que voy a intentar dar un poquito de luz desde el punto de vista científico. Yo no soy científico, no soy médico, pero sí existen estudios bastante serios y muy profundos y muy dedicados al tema de las posesiones. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque cuando se habla de posesiones, uno siempre se imagina las películas de Hollywood, siempre se imagina una situación extrema. Son las noticias que también leemos de vez en cuando, son las publicaciones que están al alcance de todos en Internet. Pero sí existen otro tipo de posesiones, otro tipo de manifestaciones que desde siempre se han otorgado, se han atribuido a espíritus malignos. Y no tiene por qué ser así. De hecho, la ciencia ha averiguado, digamos que ha respondido con bastante certeza a que, voy a puntualizar, tanto la ciencia como la religión digamos que han mantenido un equilibrio muy difícil, muy delicado, para definir qué son las posesiones, porque para la religión es un nítido caso de posesión de un espíritu maligno. Hablo de espíritu maligno, no hablo directamente de Satanás, no, un espíritu maligno. Para la ciencia es un caso delicado de una o más problemas o de uno o más problemas psicológicos, que pueden ser déficit químico, problemas de discernimiento, patologías disociativas. Es complicado. Yo no me atrevería a juzgar las posesiones como un caso nítido de posesión sin antes no descartar toda la problemática, y digo toda, y es extensísimo, porque pueden ser no solo un problema psicológico, sino incluso hasta la existencia de varios, ¿no? Desde la coprolalia, que es un síntoma del síndrome de Tourette, que son dos palabras difíciles. La coprolalia es cuando ves personas que hablan, gritan, gestualizan y dicen obscenidades, y el síndrome de Tourette es un TOC, básicamente es un TOC ya, pero llevado a límites extremos. Todo este tipo de patologías, y estoy diciendo 2 o 3 nada más, pero existen ciento y la madre. Este tipo de patologías, durante todo el periodo anterior a que la ciencia le dedicase alguna atención a los casos de posesiones, directamente se atribuían por un tema religioso a las posesiones. De hecho, todo el proceso de exorcismo que existe o conocido, hasta donde yo conozco, están basados en la religión católica. Sin embargo, los demonios existen en todas las religiones, como decía al principio. No me consta, o al menos yo, insisto, no conozco ningún procedimiento de exorcismo de religiones anteriores o posteriores al cristianismo. Dicho de otra forma, yo creo que las posesiones son situaciones obsesivas. No tiene por qué ser de personas que necesariamente sean muy religiosas, puede acontecer en personas que no lo son, pero puede ser una mezcla de ambas. Es decir, puede ser alguien que sea perfectamente ateo y tener problemas psicológicos, psiquiátricos, de déficit, o llamarlo como quiera, déficit hormonal, bioquímico, no lo sé. O pueden ser personas que efectivamente sean extremadamente creyentes y asimilan y asumen toda una patología asociada a los males de la posesión diabólica, de la posesión de Satanás, ahora sí, o de espíritus malignos, ¿no? No tengo un diagnóstico para esto, ni un sí ni un no, simplemente, en realidad casi para nada del misterio, pero en este caso yo tendería más al análisis exhaustivo de la ciencia antes de determinar que esto o aquello es un exorcismo, es un caso de posesión. Es un riesgo aplicar un exorcismo en una situación que no se conoce bien. Continuamos y seguimos hablando sobre exorcismo, posesiones, pero me queda ahí alguna duda, Olga, porque
¿En qué consiste un exorcismo? Pues un exorcismo realizado por un sacerdote, porque hay personas que hacen también exorcismo. Por ejemplo, Gallagher es un psiquiatra que también realiza esto. Pero vamos a un sacerdote, por ejemplo. Pues cuando ya está diagnosticada la persona como que no hay una enfermedad mental, entonces el exorcismo dura 20 minutos. Luego se repite en la primera vez, por supuesto, nunca se termina, ¿no? Consiste en oración, consiste en agua bendita, consiste en controlar, intentar sacar ese espíritu que se ha adherido al cuerpo de esa persona, y lo hacen con sus medios, que es la oración, que es el agua bendita, hay un método también, es la medalla de San Benito, que tiene una inscripción muy característica, digamos que también para exorcismo. Y también la cruz de San Benito también tiene una serie de oraciones, también, ¿no? También la utilizan muchísimo, ¿no? Normalmente los exorcistas, que hay 37 españoles, que se me ha olvidado decirte antes, utilizan el agua bendita, los salmos, las oraciones durante 20 minutos y luego vuelven a repetir las sesiones hasta que esto ya se puede resolver. Y dicen todos que la reacción del poseído siempre es la misma. O sea, se tiran al suelo, la aversión que te he dicho antes a lo sagrado, incluso sale el fenómeno de xenoglosia, hablan lenguas desconocidas para la persona, incluso dicen cosas como que se da una clarividencia en el poseído, ¿no? Dicen cosas crueles de la persona que está haciendo el ritual de la posesión, ¿no? Y así repetidamente. El padre Mancuso más de una vez le han roto las gafas, sí, le han abofeteado. Normal. Se ponen muy agresivos. Claro, se ponen la agresivos, agresividad, ¿no? Y además es una fuerza descomunal la que ejercen. No sabía que había tantos exorcistas en nuestro país, 37 exorcistas. Bueno, hay una asociación en Europa que está en Roma, 37 son españoles, y esta asociación empezó en el 1992 o 93 y empezó con 6 sacerdotes y ahora hay más de 200. Se reúnen 2 veces al año, digamos que hacen un parte, ¿no? para presentarlo y hablan de todo esto. A mí me llamó mucho la atención el exorcismo de Anaïs Michel. No sé si lo conocéis, es muy famoso, ¿no? Es esta chica alemana que le intentan hacer un exorcismo y no salió nada muy bien, ¿no? No salió muy bien. Según agentes policiales, en investigación referente a este caso, llevaron a la cárcel a estos exorcistas dentro de las penas que le cayeron, porque si vemos las imágenes, vamos a intentar poner las imágenes de cómo era y cómo quedó esta chavala que murió muy joven, y que hay una película que es El exorcismo de Emily Rose, se llama. Rose. Y bueno, no tiene nada que ver, porque yo he visto la película y luego me he leído los contenidos de lo que pasó con ese exorcismo y no tiene nada que ver, pero bueno, se hace referencia, ¿no? Cuando hay casos de posesiones o de hacer un exorcismo referente al caso de esta chavala de Emily Mitchell, ¿no? A mí realmente me llama mucho la atención de que puedan cometer esos fallos estos exorcistas, ¿no? O que no estén preparados para hacerlo, ¿no? El Vaticano no da a cualquiera ese... No. O no otorga. No es el Vaticano. O sea, el exorcista católico, el sacerdote, tiene que tener permiso del obispo. Ajá. Fundamentalmente, pero luego, como en todo esto, es muy peligroso porque hay personas sin escrúpulos que se meten donde no tienen que meterse, y juegan con algo que no es un juego y es muy peligroso. Ha habido niñas que se han muerto por matar animales y intentar hacer exorcismos de esa manera, y no recuerdo cómo se llama, una niña pequeña que la ahogaron
haciéndole un exorcismo. En California, con claro, tres añitos. con 3 añitos. Eso ha sido en el año 2021. Claro. Eso ha sido en el año 2021. Claro, es como todo, hay mucha gente sin escrúpulos que se mete. En el caso de Verónica que comentaba María, si me permites también te diré que es que el tema de la Ouija, por ejemplo, que es lo que estaban haciendo las niñas porque querían hablar con el novio de una que se había muerto en una moto, había fallecido. A mí es que me parece que tomarse la Ouija como un juego es tremendamente peligroso. Se abren muchas puertas y en este caso no se cerró. Exactamente. Cuando la profesora las pilla jugando a la Ouija, rompe el tablero y no se cierra esta puerta. Entonces, lamentablemente, ese espíritu poseyó a la chica. Referente también, vamos a seguir un poco hablando de lo de Estefanía Gutiérrez Lázaro, porque ella es la referente aquí a nivel nacional, ¿no? De un caso que si no llega a ser por este inspector, no sabemos lo que pudo ocurrir. Le podían decir a su familia que bueno, que no estaba muy bien de la cabeza, pero bueno, llega un inspector de policía y dice que pone en el informe todo lo que vio en esa casa. ¿Creéis que, por ejemplo, utilizar la Ouija, en este caso María, no es un juego que todo el mundo pueda practicar? O porque vamos, yo sé que la Ouija empezó como un juego, pero ha terminado como una llamada a otra dimensión, o llamar a una puerta, es abrir una puerta, como dice mi compañera, no es abrir una puerta del más allá, que no todo el mundo sabe cerrarla. Yo siempre he estado en contra de hacer la Ouija, ¿no? Pero como tú sabes, colaboro en radio, ¿no? Y yo hace muy poco colaboré en una Ouija en Puerta a lo Desconocido, la hicimos en directo, pero siempre hay que hacerlo con personas profesionales de ello, no con cualquiera. Entonces, claro, yo me sometí con un poco de miedo, la verdad, porque yo respeto mucho este tablero, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre con gente experta y yo aconsejo a nuestros adolescentes que no lo hagan, porque los adolescentes son personas que, no sé por qué, pero atraen más este tipo de cosas y la Ouija es muy peligrosa, no se puede hacer... Y son más débiles, y son más débiles, ¿no? Son más débiles de espíritu, ¿no? Estefanía era una adolescente. Claro. Lo que pasa, lo curioso de Estefanía, Fran, es que yo desde mi intuición, ¿vale? De cómo yo soy, de lo que yo tengo, Estefanía no era sensitiva en esa casa, pero ten en cuenta que una vez que Estefanía muere, los hechos paranormales en esa casa siguen ocurriendo. Entonces, yo que he visto todas las entrevistas, me he documentado bien, no ahora para este programa, sino desde hace muchísimo tiempo, yo creo que la sensitiva es una de las hermanas de Estefanía. Incluso un año después de ella fallecer, seguían allí las experiencias paranormales. Claro. Vendieron la casa y los nuevos inquilinos... Porque otro día tendríamos que hablar del poltergeist, porque tiene que ver también mucho con el tema de posesiones, ¿no? O personas que están... Pero ahí en esa familia yo creo que yo, por todo lo que he visto, la que me llega es una hermana de ella, la sensitiva. Olga, Fray Miguel de Porras. Sí, también realizó exorcismos. Y lo que pasa es que, mira, se me estaba ocurriendo ahora que el monseñor, ¿cómo se llamaba? El padre Mort fue la mano derecha del Papa Juan Pablo II y se me estaba ocurriendo que él hizo cientos de exorcismos, cientos. Y en todos decía lo mismo, él era como escéptico, o sea, daba tantas vueltas y se agarraba tanto a la ciencia, siendo exorcista él, que no podía haber ningún error. Y la verdad es que dio muy buenos resultados, ¿eh? Bueno, él hacía un ritual de 1614, Fran. Se nos queda corto el tiempo, ¿eh? Yo creo que se nos sí. queda corto el tiempo. Estos son temas para hacerlo mucho más largo. Nos quedamos realmente sin tiempo. Tengo que agradecer de nuevo a María y a Olga que hayan estado con nosotros. Gracias. Y que bueno, que estos temas tenemos que seguirlo madurando mejor, hablando mucho mejor con expertos para que nos lleve o nos encamine referente a un poco de la realidad. Bueno,
Yo ya, con el tiempo que nos queda, solamente tengo que deciros que os aplazo para el próximo programa, extenderemos mucho más estos temas porque se nos queda corto. Y bueno, en tema de posesiones, tened mucho cuidado esta noche, porque posiblemente cuando apaguemos la luz del pasillo, alguna posesión pueda caer. Así que hasta la semana que viene.